Voy a explicar cómo realizar el ejercicio de ArrayList que estábamos haciendo en clase. Entonces, consiste en que un cocinero está preparando su recetario, es decir, su lista de recetas, y necesita que cada una sea aprobada por el chef. Cada receta debe clasificarse según su tipo, es decir, si es una receta de sal o una receta de dulce, y las recetas que no sean aprobadas por el chef deben retirarse del recetario. Entonces, para ello vamos a ir a NetBeans, vamos a crear un proyecto que se llame Ejercicios ArrayList. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya tenían creado un proyecto que se llama Ejercicios ArrayList, les sugiero que lo vuelvan a crear desde cero. Entonces van a decir Ejercicios ArrayList y a este le vamos a colocar 2. ¿Listo? Para diferenciarlo del otro. Le damos acá en terminar y ya tenemos el proyecto creado. Yo borro estos comentarios de acá, listo. Y ya. Entonces, segundo paso, descargar el archivo de Word con el código base y adaptarlo al nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Vamos a intentar hacer el ejercicio desde cero sin copiar ese código base que siempre utilizamos para los proyectos, donde está el menú que se repite cada vez que usamos una opción. Vamos a hacerlo desde cero, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer un proyecto donde toque hacer un menú y no tienen ese documento de Word, pues es importante que lo sepan construir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptar ese código aquí. Lo primero que vamos a hacer es, aquí como atributo de clase, vamos a crear un objeto de tipo scanner, ¿listo? Acá en el constructor le vamos a pasar el parámetro system.in para entrada de datos por teclado. Recuerden agregar el import de la clase scanner, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear un método que se llame mostrar menú. Y en este método nosotros vamos a crear una variable de tipo string que se llame menú. Y en esta variable vamos a ir concatenando las opciones del menú. Acá en el ejercicio nos dice que en el paso 3 agreguemos 4 opciones al menú con sus respectivos case en el switch, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aún no sabemos cuáles son las opciones, ahorita las vamos a ver, igual vamos a dejar el espacio para escribirlas. Entonces, menú más igual para la opción 2 con un salto de línea. Listo, recuerden agregar ese salto de línea para que no les aparezca todo las opciones en una sola línea. Entonces agregan 4 opciones, que son las que pide aquí el programa, y vamos a agregar una quinta opción que sea para nosotros la opción salir. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es imprimir como tal esa variable menú. Si no la imprimimos, pues no va a aparecer. Y lo siguiente es pedirle al usuario que seleccione una opción. Esa opción la vamos a capturar en una variable entera que vamos a llamar OPC y la vamos a capturar utilizando la clase envoltorio integer.parseInt y tomamos el escáner sc.nextLine. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa opción? Vamos a crear por fuera de este método, este llave cierra mostrar menú. Esta llave cierra la clase, listo. Importante que ubiquen dónde están sus métodos y dónde se cierra la clase. Aquí fuera de mostrar menú vamos a crear otro método que se llame ejecutar opción. Y en ejecutar opción, este método nos va a recibir una variable entera, listo, acá el parámetro lo vamos a llamar opción. Y dentro de un switch case vamos a pasarle ese parámetro opción. Dentro acá de las llaves del switch vamos a agregar un caso por cada una de las opciones del menú con su respectivo break, listo. Y una más, un caso más para la opción de salir y vamos a agregar una opción por defecto en la que vamos a mostrar un mensaje que diga opción no disponible en caso que seleccionen un número que no está en la lista.
En el caso 5, que es la opción de salir, vamos a colocar un mensaje que diga gracias por utilizar el sistema. Y lo que le vamos a hacer acá es esta instrucción que es system.exit y a ese exit le vamos a enviar un 0. Esto significa que el programa se va a terminar de forma exitosa. Forzamos una salida del programa. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá volviendo al método mostrar menú? Después de capturar la opción, vamos a llamar al método ejecutar opción y le pasamos esa opción. Finalmente, vamos a llamar al método mostrar menú, que es el mismo método donde estamos, y lo que se está haciendo aquí es haciendo un llamado recursivo. ¿Listo? Entonces dentro del método mostrar menú estamos llamando al mismo método mostrar menú. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que después de entrar a cada una de las primeras 4 opciones se vuelva a mostrar el menú. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Llamar este método mostrar menú aquí dentro del main. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un objeto de la misma clase, es decir, ejercicios ArrayList 2. Lo vamos a llamar control igual a new y llamamos al constructor de esta clase. Vamos a usar el constructor por defecto, es decir, el que está vacío, que no recibe parámetros aquí en el paréntesis, y a través de ese objeto control vamos a hacer control punto mostrar menú. Listo, y de esta manera ya estamos mostrando las opciones del menú y ejecutando, solicitando la opción y ejecutándola. Listo. Ya tenemos entonces el código base. Vamos a ir con el siguiente paso, el cuarto. Crea una clase que se llame receta con estos atributos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí al proyecto sobre el nombre del paquete y vamos a hacer clic derecho, New, Java Class. A esa nueva clase la vamos a llamar receta y acá voy a borrar estos comentarios. Listo. Y lo que vamos a hacer acá es agregar los atributos. ¿Cuáles? Recuerden que los atributos son privados, el nombre de tipo string. Listo. ¿Qué otro? Ingredientes, que es un arreglo de tipo string, lo dejamos como privado. String, colocamos los corchetes cuadrados indicando que es un arreglo que se llama ingredientes. Tiempo de preparación, que es un entero, private int, tiempo preparación. El tipo, si es sal o dulce, es decir que este es un privado, es un string, que lo vamos a llamar tipo. Y el estado, que es un booleano. Listo, ese estado lo vamos a utilizar para indicar, como dice acá, si es true es que la receta fue aprobada y si no, si es false es que la receta no fue aprobada. Entonces es de tipo boolean, se llama estado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice en el paso 5, agregue el constructor en esa misma clase, el constructor, los getters, los setters y el toString. Vamos a escribir el constructor de forma manual. ¿Cómo? Agregamos el acceso, que es público, el nombre del constructor, que en este caso es el mismo nombre de la clase, respetando mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Miren que está escrito tal cual como está escrito el nombre de la clase. Y dentro del paréntesis le enviamos los parámetros de la receta, que cuáles son, pues los mismos que escribimos arriba. Vamos a llamarlos también con el mismo nombre y los mismos tipos. Dentro del constructor lo que se hace es utilizar la palabra clave this para indicar que algo de esta clase se va a utilizar. ¿Qué se va a utilizar? Por ejemplo, this.nombre, es decir, el atributo nombre de esta clase, ¿sí? Va a ser igual a el atributo nombre que está recibiendo aquí como parámetro. Y lo mismo vamos a hacer con los demás. This.ingredientes igual a ingredientes. Y lo mismo hacemos con los otros. Y este último, dis.estado igual a estado. Listo. Para lo demás que nos pide esta llave cierra la clase. Importante que no la borremos.
Para los demás nos ubicamos acá después del constructor. Para agregar los getter setters hacemos clic derecho, insert code, getter and setter y seleccionamos todos los atributos y le damos generar. Luego acá al final de los métodos hacemos un clic derecho, insert code para el método toString que nos permitirá imprimir como tal el objeto. O bueno, retornar un string con los parámetros del objeto. Verificamos que estén seleccionados todos los datos y hacemos clic en generar. Guardamos y vamos a ver qué más nos dicen los pasos. Sexto paso, en la clase principal agregue un ArrayList que se llame recetario. Entonces vamos a la clase principal y acá, después del escáner, vamos a crear nuestro ArrayList. Recuerden que la estructura es el tipo de lista de colecciones, en este caso ArrayList. Usamos la notación diamante, que es un símbolo menor que, mayor que, y dentro de esta notación el tipo de dato de los objetos que se van a guardar. Como es una lista de recetas, pues el tipo es la clase receta. El nombre de este ArrayList, el ejercicio nos plantea que es recetario y lo que hacemos es decirle new, nuevamente el tipo ArrayList, la notación diamante vacía y vamos a usar el constructor vacío, que es el que el no paramétrico o el constructor por defecto. ¿Qué pasa? Acá nos aparece un error porque es importante que ustedes recuerden agregar el import util.arraylist aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Séptimo paso, agregar los métodos para estas opciones, es decir, en el menú deben estar reflejadas estas opciones. Vamos a ir al menú, al método mostrar menú, y aquí dentro, ¿qué hacemos? Le colocamos las opciones, añadir receta, eliminar recetas no aprobadas, eliminar no aprobadas, consultar por ingrediente, e imprimir, consultar, vamos a llamarlo mejor, consultar por tipo. Listo, entonces ya tenemos las opciones del menú y acá en los pasos pues ya no se nos pide nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Implementar cada una de esas opciones. ¿Qué vamos a hacer? En el case vamos a colocar en cada uno de los case acá del método de ejecutar opción, donde está el switch, vamos a mostrar un mensaje que diga ingresó a la opción 2, en ese caso 1, 2 puntos, y voy a copiar esta línea porque me va a servir para otros case. Entonces acá ingreso a la opción 1 que quiera añadir receta. Vamos al case 2, ingreso a la opción 2, eliminar no aprobadas. Vamos al case 3, que es la opción 3, y ahí era consultar por ingrediente. ¿Listo? Y vamos a al case 4, que es ingreso a la opción 4, que en este caso sería consultar por tipo. ¿Listo? Asimismo vamos a agregar después del método ejecutar opción, ahí se fue para otro lado por acá, acá estoy. Después del método ejecutar opción, que vamos a ver dónde se cierra, por acá vamos a agregar este comentario, cierra ejecutar opción. Aquí después de este método vamos a agregar los otros métodos. Un método que no retorna nada, que se llama agregar receta. Luego otro método que sea eliminar no aprobadas. Luego otro método, public void, que sea consultar por ingrediente. Luego otra que sea public void consultar por tipo. Listo, entonces
Vamos a llamar cada uno de estos métodos en cada case. En el case 1, entonces llamamos al método agregar receta. En el case 2 vamos a llamar al método eliminar no aprobadas. En el case 3 vamos a llamar al método consultar por ingrediente y en el case 4 vamos a llamar al método consultar por tipo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el llamado a todos los métodos y ahora lo que vamos a hacer es ya implementar cada método. En el método agregar receta vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese los datos separados por ampersand. Entonces acá entre el paréntesis le vamos a decir cuáles datos. Entonces el nombre de la receta, acá los que nos pide acá también en la clase receta, los ingredientes, tiempo, ingredientes, tiempo, eh, tipo y estado. ¿Listo? Y acá le vamos a colocar otra nota como entre paréntesis los ingredientes separados por coma. Es decir, cuando vaya a ingresar acá en esta parte de los ingredientes serían separados por coma. Acá vamos a agregar un ejemplo de cómo serían esos datos. Por ejemplo, pollo a la naranja, ampersand los ingredientes, pollo, sal, agua, aceite, naranja. Otro ampersand para el tiempo, vamos a decir que se demora 20 minutos. Otro ampersand para el tipo, digamos que esa es una receta de sal. Y otro para el estado, vamos a decir que true porque está aprobada. Y vamos a agregar otra de una vez acá para tener nuestros datos de ejemplo. Vamos a decir flan de coco. Vamos a colocar acá en los ingredientes gelatina, azúcar, leche, coco. Vamos a decir que eso se demora 10 minutos, que esto es de dulce, pero que el chef no lo aprobó. ¿Listo? Entonces le decimos false. Ahora, ya teniendo esos datos de prueba para ahorita cuando se ejecute el programa poder ingresar esas dos recetas, entonces vamos a capturar los datos del usuario en una variable que se llame entrada. Y en entrada lo que hacemos es sc.nextLine. Luego en un arreglo de tipo string que se llame datos, vamos a decirle entrada.split y le decimos que lo separe por el ampersand. Ahora cada uno de los datos lo vamos a guardar en una variable aparte. String nombre igual a datos en la posición 0 porque es el primer dato que nos ingresan. Luego vamos a crear un arreglo para los ingredientes, un arreglo de tipo string. Recuerden que esta indicación de los corchetes cuadrados es lo que nos dice, eso es un arreglo, ¿listo? En los ingredientes le vamos a decir que tome lo que hay en datos en su posición 1, que es el segundo parámetro que se ingresa, punto split y que me lo separe por coma. ¿Por qué por coma? Pues porque le estamos diciendo que los ingredientes los ingrese por coma. Luego entonces viene el tiempo, entonces el tiempo es entero. Para el tiempo hay que convertir el tipo de dato integer a integer.parseInt y sería datos en su posición 2. Luego viene el tipo, que es de tipo string, y sería datos en su posición 3. Y por último, ay, se me fue esto acá. Y por último, el estado, que es de tipo boolean. Listo. Estado. Y lo que hacemos es decirle, podemos hacerlo de esta manera, tomando la clase envoltorio boolean.parse boolean y le pasamos ahí datos en su posición 4 y ahí ya tendríamos los 5 datos que se piden: el nombre, los ingredientes, el tiempo, el tipo y el estado.
o si fue aprobado o no. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, ahí está 1, 2, 3, 4 y el quinto. Con esos datos, ¿qué hacemos? Creemos un objeto de tipo receta, listo, lo vamos a llamar receta. Y con el constructor de receta lo que hacemos es mandarle o enviarle al constructor esos datos, el nombre, los ingredientes, el tiempo, el tipo y el estado. ¿Qué vamos a hacer con esa receta? Simplemente vamos a llamar a nuestro recetario, que es nuestro ArrayList. Voy a colocar acá en comentario. Este es el ArrayList. Y lo que hacemos con recetario es decirle .add y que me agregue la receta, ese objeto receta que acabamos de crear acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos simplemente a imprimir recetario. Listo. Dice eliminar no aprobadas. Para eliminar no aprobadas vamos a utilizar un método que se llama remove if, que es de ArrayList. Recuerden que siempre que vayan a llamar métodos de ArrayList deben colocar el nombre de su ArrayList, en ese caso recetario, punto y el método que usted vaya a utilizar. Nosotros vamos a usar el método remove if. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se utiliza este método. Este método necesita una variable que hace las veces como de iterador, entonces hay que escribir aquí el nombre de la variable. Usted le puede colocar aquí n o si quiere colóquele ítem, cualquier nombre. ¿Listo? Vamos a escribir un guión y un símbolo mayor que. ¿Esto qué significa? Es como una especie de puntero que está diciendo a través de la variable ítem, apunte a cada uno de los elementos que hay dentro de la lista. ¿Y qué le vamos a decir? Entre paréntesis vamos a colocar la condición. Vamos a eliminar las no aprobadas, es decir, que ítem punto y llamamos al get del atributo estado. Cuando ustedes agregan automáticamente los getter y es un booleano, le coloca al método el nombre is y el nombre de la variable, en este caso isEstado. Entonces le decimos ahí, como si le estuviéramos diciendo, si ítem.isEstado es igual a false, quiero que me las elimine. Entonces con esta simple línea ya le estoy diciendo eso, que tome cada uno de los objetos que cumplan esta condición y que los elimine. ¿Listo? Para comprobar, pues vamos a imprimir al recetario, ¿listo? Y lo que vamos a hacer ahí, bueno, ahí ya tenemos el método completo. Ahora vamos a consultar por ingrediente. ¿Cómo consultamos por ingrediente? Una forma puede ser de la siguiente. Creamos un ciclo normalito de los de siempre y vamos a recorrer nuestro ArrayList recetario punto size. Entonces recuerden que punto size se usa para, o en método size se usa para el tamaño, conocer el tamaño del ArrayList, ¿listo? De la lista de la colección. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Antes de ese ciclo, es decir, aquí al inicio del método deberíamos decirle al usuario como ingrese ingrediente, ¿sí? Pues porque él va a consultar por un ingrediente y lo capturamos en una variable de tipo entero con el scanner.nextLine. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el ciclo? Le vamos a decir si cada uno de los objetos de la lista de nuestro recetario, que lo vamos a traer de la siguiente manera, recetario.getI, ¿sí? Algo que aconsejo hacer es que mejor creemos acá un objeto de tipo receta, lo vamos a llamar receta, y que guardemos ahí como tal la receta que está en ese momento en el ciclo, que sería recetario.getI, con el fin de hacer lo siguiente: si ese objeto, o sea, receta.get bueno, en el caso de los ingredientes, recordemos que es un arreglo, ahí no sería acá la condición, sino tendríamos que hacer lo siguiente: agregar otro ciclo donde recorremos acá vamos a hacer otra cosa. Tenemos el objeto receta que guarda recetarios en su parte i con .get i. Ahora vamos a guardar los ingredientes, que es un arreglo de tipo string, lo vamos a llamar ingredientes y lo vamos a hacer igual a
receta.getIngredientes. ¿Listo? Para organizar mejor el código. Y acá en el ciclo lo que hacemos es decirle ingredientes. Length. ¿Por qué punto length? Porque en este caso ingredientes, miren que sí es un arreglo. Y ahora sí que vamos a decir, vamos a decirle, sí, ingredientes en su posición, en este caso J, porque el el ciclo de ingredientes va con J, entonces le vamos a decir, sí, punto, equals, ignore case, el ingrediente que me están ingresando acá, le voy a cambiar el nombre a esta variable, ingrediente ingresado, y acá lo voy a colocar así para no confundir, ay, se me fue a otra clase, acá lo voy a colocar así para no confundirnos, le estoy diciendo, sí, el ingrediente que está en ese momento es igual al ingrediente que ingresó el usuario, entonces me tiene que imprimir la receta que está en ese momento, que quién es, acá la colocamos, el objeto receta. Listo, entonces ahí ya nos imprimiría las recetas que coinciden con un ingrediente. Listo, entonces vamos a colocar aquí consultar por tipo. En el método consultar por tipo es algo similar, ¿sí? Pero vamos a imprimir uno para sal y el texto 2 para dulce. Le vamos a decir al usuario que seleccione un tipo. Listo, entonces él nos va a ingresar un 1 o un 2, entonces lo vamos a llamar int tipo y lo capturamos con integer.parseInt sc.nextLine. ¿Listo? Listo, una vez que ya tenemos el tipo, entonces vamos a crear una variable de tipo string, la voy a llamar tipo final, la inicializo con comillas vacías y lo que voy a hacer es if tipo es igual a 1, entonces que tipo final sea igual a sal, entre comillas. Y si no, vamos a decirle que tipo final sea igual a dulce. Esto lo vamos a dejar así en el caso hipotético pues que el usuario ingresa bien o un 1 o un 2. ¿Listo? Para otros números tocaría hacer otras validaciones, pero pues para este ejercicio lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el tipo por el que vamos a preguntar si es sal o dulce. Entonces vamos a recorrer el array list, pero esta vez vamos a usar un ciclo for each para también conocer cómo utilizarlo. Entonces en el ciclo for each es diferente al anterior ciclo que usamos porque acá definimos el tipo de objeto que tiene la lista que vamos a recorrer, en este caso es receta. Le vamos a colocar un nombre a digamos a esta variable que nos va a servir igualmente de iterador para recorrer la lista y le colocamos 2 puntos y después de los 2 puntos el nombre de nuestra lista, nuestro array list, que es recetario. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer acá es, es empezar a preguntar si ítem, o sea, el elemento de la lista que esté en ese momento, punto, get, tipo, punto, le vamos a decir equals ignore case, punto, tipo final, pues le vamos a decir imprímame la receta, pero la receta recuerden que se está recorriendo con la variable ítem. Y aquí ya terminaríamos nuestros métodos, ya tenemos todo el código. Entonces voy a bajar despacio para que verifiquemos que sí está todo. Acá tenemos la clase, el escáner, el ArrayList, el método main, el método mostrar menú, tenemos el método ejecutar opción con el switch, un case por cada una de las opciones del menú, la opción default del switch case, acá el otro método agregar receta donde pedimos que se ingresen los datos. Acá en los datos de ejemplo que tenemos voy a agregar algo que coincida con los dos. Voy a colocar acá agua, listo, para que haya un elemento en común en los dos
Y voy a agregar un tercer ejemplo, ¿sí? Le vamos a llamar flan de limón y acá en lugar de coco le cambiamos por limón, pero en este no le vamos a decir que tenga agua, ¿listo? Para tener variedad. Este es el método de agregar receta. Este es el método de eliminar no aprobadas. Este es el método consultar por ingrediente. Y este es el método consultar por tipo. Ya que queda probar la aplicación. Entonces vamos a tener en cuenta estos datos de ejemplo. Entonces vamos a copiar el primero. Vamos a ejecutar y le vamos a decir 1. Ingreso a la opción de añadir receta. Entonces acá colocamos los datos. Listo, vamos a agregar la segunda receta. Listo. Miren que él acá nos va imprimiendo la lista, ¿no? Acá en este caso, ¿qué pasó? Los ingredientes. Listo, nos está imprimiendo la referencia en memoria de los ingredientes porque para ello tendríamos que hacer una modificación. Vamos a detener aquí y vamos a ir al toString de receta. Y aquí en el toString vamos a crear una variable de tipo string que se llame lista ingredientes. Y lo que vamos a hacer en esa lista es recorrer la variable ingredientes.length y le vamos a decir lista ingredientes más igual a, le vamos a colocar un espacio y le concatenamos ingredientes en su posición y listo, y en lugar de imprimir aquí a ingredientes imprimimos a lista ingredientes. Y ahora sí vamos a volver a probar. Entonces vamos a copiar nuestro primer ejemplo, lo copio, vamos a ejecutar 1, aquí lo agregó, acá me aparecen ahora sí bien los ingredientes, vamos a agregar el segundo, listo, que es este. Entonces vuelvo a la opción 1, agrego el segundo y acá me lista el pollo a la naranja y si me corro acá me lista el flan de coco. Entonces voy a agregar la tercera receta, que es el flan de limón. Entonces le digo 1, flan de limón, y acá me aparece pollo a la naranja, flan de limón, y el último que es, acá está, flan de limón, y el otro era, perdón, flan de coco. Listo, ahí están los tres. Entonces dice, revisemos en los ejemplos que hay 2 que no están aprobadas y una que sí. ¿Sí? Antes de entrar a la opción eliminar no aprobadas, vamos a primero consultar por ingrediente. Entonces, si yo le digo 3, le voy a decir que el ingrediente sea pollo. Entonces me va a mostrar pollo a la naranja y ya, ¿listo? Voy a ir otra vez al 3, le voy a decir que el ingrediente sea agua, que es el ingrediente común en 2 de las recetas, que me muestra la receta de pollo a la naranja y la de flan de coco. ¿Listo? Ahora voy a consultar por tipo. 4. Entonces yo quiero saber cuáles hay acá, es un número. ¿Cuáles hay de sal? El 1. Entonces dice que la de sal es la de pollo a la naranja. Voy a ir 4. Voy a consultar las de dulce. Me dice que las de dulce son flan de coco, flan de limón. Y ahora sí voy a eliminar las que no están aprobadas. Entonces fíjense lo que va a pasar. Me debería eliminar las 2 que son ¿de qué? De dulce, porque las 2 están acá false. ¿Listo? Entonces vamos a decirle el 2, eliminar no aprobadas. ¿Listo? Y si vemos la lista que imprimió, solo imprime la receta de pollo a la naranja. ¿Por qué? Porque las otras las eliminó. ¿Cómo comprobamos? Vamos a decirle consultar por ingrediente, 3. Entonces le vamos a decir agua. Entonces antes cuando decíamos que que el ingrediente fuera agua, nos imprimía el pollo a la naranja y un flan. Entonces acá le digo agua y solo me imprime la de pollo a la naranja. Entonces así es como le damos un manejo básico a lo que son los array list, ¿vale? Cualquier pregunta me escriben al correo o al chat.
Gracias.